Bueno, pues vamos a seguir con los temas de nuestra materia y para esta ocasión vamos a revisar el apartado de población y proyección demográfica. Y para ello pues nosotros tenemos que empezar a explorar qué es la población. Y esta pues es el conglomerado humano, el elemento humano establecido en un territorio determinado. Es decir, es el ámbito humano donde inciden y operan los fines del propio Estado. Y la población pues suele ser muy diversa. Es un conjunto, un elemento, como lo mencionamos, el elemento humano del Estado, el cual pues va a estar constituido por la suma de sujetos que tienen el carácter de gobernados, o más bien de destinatarios del poder público que va a ejercer el Estado. La población es destinataria de la actividad del Estado, pues la cual solamente se justifica en la medida en que tiende a satisfacer las necesidades sociales, que provea la solución de los problemas sociales y procure el mejoramiento de la población en los distintos órdenes de su vida. La población pues va a compartir una serie de elementos, tanto culturales, idioma, costumbres, historia, concepciones éticas, valorativas, problemas sociales, en fin, una serie de elementos. Recalcando, pues la población es ese conjunto de seres humanos que van a habitar en un territorio determinado. En el caso concreto, pues es el territorio mexicano, con todas las características que habíamos ya revisado en videos anteriores. Y la población pues está compuesta por dos grupos generales, los nacionales y los extranjeros. Y bueno, aquí en este mapa conceptual pues nosotros podemos visualizar toda la diversidad que en base a estas dos categorías pues podemos nosotros hacer el estudio de las mismas. Encontramos a los nacionales, a los extranjeros y a los ciudadanos. Y los nacionales y los extranjeros pues pueden ser personas físicas o personas morales y podemos encontrar aquí, les comento, toda la diversidad que podemos nosotros estudiar en base a estos elementos. Sin embargo, pues no vamos a hacer la revisión de los mismos, solamente revisar un poquito este cuadro pues para poder tener una visión más amplia. Este cuadro pues no es de mi autoría, es de un autor, Pascual Alberto Orozco Garibay, que este mapa se encuentra en su texto El Estado Mexicano. Y bien, nosotros vamos a empezar a revisar un poquito ya más a fondo la situación que tenemos en plataforma y la información que está inmersa en nuestra propia plataforma pues parte o tiene como base una publicación de carácter anual que es editada por la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, y nos referimos a la publicación La Situación Demográfica de México, que comentamos pues es editada por el Consejo Nacional de Población, y este último, el CONAPO, pues tiene como misión la planeación demográfica del país, pues a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo tanto económico como social que se formulan dentro del ámbito gubernamental y vincular en sus objetivos a las necesidades que plantean los fenómenos demográficos. Y bueno, pues esta edición tiene como propósito pues divulgar estudios sobre distintas temáticas sociodemográficas y pues proporcionar un panorama que permita vislumbrar la relación simbiótica entre población y los ámbitos social, económico, ambiental, político, entre otros. De acuerdo a las proyecciones de la población, para 2019, pues México tuvo 126.6 millones de habitantes, de entre los cuales pues el 51% fueron mujeres y el restante 49% lo constituyeron hombres. Ocurrieron asimismo 2.17 millones de nacimientos y 761,000 defunciones.
La tasa global de fecundidad se ubicó más bien en 2 hijos por mujer y esperanza de vida de 78 y 72 años para mujeres y hombres respectivamente, mientras la tasa de mortalidad infantil de 13 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Esto pues en números cerrados, y la tasa de crecimiento total fue de 0.97%. Lo que se busca pues es aportar elementos en base al conocimiento de los fenómenos poblacionales y que sirvan a las instituciones gubernamentales pues en la toma de decisiones sobre población y sobre desarrollo. Y lo que se va a enfocar es en grupos de población pues que requieran de atención inmediata por medio de políticas públicas, que estas políticas pues disminuyan la desigualdad que prevalece, generen oportunidades tanto laborales como de educación, entre otras acciones que permitan a estos grupos intercambiar beneficios en la actualidad y en un futuro próximo, para que el inminente envejecimiento de la población pues se viva de manera más digna, más activa y saludable. El momento demográfico que está viviendo el país pues se puede expresar y conocerse mejor pues por medio de los principales indicadores demográficos. Estos indicadores que dan cuenta de la dinámica de la población y que permiten aproximarse, ya sea de manera indirecta, pues al funcionamiento de las políticas públicas y áreas emergentes, como algunos de los desafíos provocados por el cambio demográfico y por la coyuntura socioeconómica y política. Al tener prioridades de atención disímiles, diferentes, pues los estados y los municipios deben desempeñar estrategias propias y estrategias focalizadas pues a la población de su territorio, y también pues plantearse esas con un mayor conocimiento de la realidad y favorecer o potencializar su efectividad. Pues también se estima que para 2025 pues seremos más de 133 millones de personas habitando México. El número de funciones respecto a la población, la tasa bruta de mortalidad pues va a aumentar. En 2019 fue de 6.02, para 2025 será de 6.4 defunciones por cada 1000. La tasa de natalidad disminuirá paulatinamente de 17.1 a 15.5 nacimientos por cada 1000. Para 2050 pues se estima que ocurrirán 9 muertos por cada 1000 y 11 nacimientos. La población comienza pues a concentrarse en edades adultas y avanzadas, existiendo una menor proporción de población infantil. Y la población infantil pues se agrupa en menores de 12 años. Para 2025, solo un tercio de la población será mayor de 19 años, lo que representa el 30.7%, y casi una quinta parte pues va a estar entre los 19 y 29 años de edad, un aproximado de 17.7%, y el 52% tendrá más de 30 años. Bueno, sobre este respecto, pues un importante volumen de la población femenina pues se encuentra en edad reproductiva. Nos referimos a la edad de 15 a 49 años estadísticamente. De ello pues resulta importante para el estudio pues conocer el número de hijos promedio de este grupo de población. Y la medida utilizada para aproximarse a calcular la descendencia de una persona pues es la tasa global de fecundidad, que representa en sí el número de hijos promedio que una mujer tendría. Lo que nos permite pues es conocer esta cifra, permitir establecer y dar seguimiento a políticas públicas sobre salud sexual y también reproductiva. Las diferencias en estos datos
pues requiere de estrategias y de políticas públicas distintas. Pues mientras en una entidad, en un estado, pudiera ser fundamental seguir con una infraestructura para la educación básica, porque la población infantil está en aumento. En otras pudiera ser que se debe estar adecuando pues para atender a la población en casos de edades adultas y de vejez. Muy bien. Sobre esto, pues la tasa de mortalidad infantil en nuestro país pues ha venido mostrando un descenso. Así como la tasa mencionada, la esperanza de vida se considera también un indicador que va a denotar la calidad de vida en un país o en una región. Y esta pues va a ser el resultado de condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla la sociedad. La expectativa de vida en 2019 a nivel nacional fue de 75.1 años y para 2025 pues se espera que sea de 75.9. Sin embargo, pues las entidades federativas reflejan una diversidad en cuanto a estos datos. La movilidad referida al interior del país pues se ha visto afectada por condiciones económicas y sociales que han determinado pues los flujos de población. La migración de una entidad o municipio pues obedece en varios casos a cuestiones de violencia y a falta de seguridad. De acuerdo con estimaciones del Anuario de Migración y Remesas 2019, en el año 2018 residían en los Estados Unidos 38.5 millones de personas mexicanas o de origen mexicano, 12.3 de estas siendo migrantes, 13.5 son o eran hijos de migrantes mexicanos y 12.7 millones pues tenía ascendencia mexicana. Las personas migrantes provenientes de Centroamérica que están transitando de manera irregular por México, pues para 2015 fueron 377,000 personas aproximadamente, proveniendo la mayoría de los estados, los países de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. La población joven pues viene siendo estadísticamente la más afectada por el estancamiento económico, por la falta de oportunidades en el ámbito laboral y en el ámbito educativo, y también pues le afecta la inseguridad y la violencia. En 2019 representaron el 31% de la población, empezando a decrecer su crecimiento, ya que se tiene previsto que a partir de este año 2021 pues comience a decrecer hasta alcanzar un poco más de 39 millones para 2025. Igualmente para 2025 se estima que 17.3 millones de personas van a estar en este ámbito. La población mayor pues va a demandar servicios tanto en salud, en vivienda, en cuidados, en una infraestructura que se van a incrementar pues por su volumen y sobre todo por la rapidez del crecimiento, dando pues poco tiempo a que se preparen o se modifiquen con toda esa forma las estructuras y los sistemas para la adecuada atención de este grupo poblacional. El envejecimiento poblacional y sus consecuencias en términos sociales y en términos económicos pues demanda diseñar y articular políticas que puedan dar respuesta a estos grupos. Las personas de 68 y más para 2019 eran un poquito más de 7 millones y para 2025 pues superan o se espera que superarán los 9 millones. Y bueno, en este apartado nosotros vamos a revisar o hacer algunas consideraciones para que ustedes puedan realizar su trabajo, su actividad que viene siendo el análisis y reflexión de información. Ya en un primer momento
habíamos comentado algo al respecto. Vamos a hacer un poquito más de revisión de esa información. Muy bien. Una vez que ustedes hayan leído la infografía que tiene por nombre Proyecciones de la población en México y hayan elegido esa infografía ustedes la encuentran en el apartado 1.3. Antes de que empiece la especificación de la actividad, ahí les aparece completamente visible la infografía. Hay que revisarla. Son 2 páginas que componen esa infografía. Y una vez que ya la hayamos leído, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que elegir uno de estos 3 apartados. El primero de ellos es la proporción de la población por grandes grupos de edad. Y aquí pues se nos manejan, más que nada son intervalos de años respecto de la población. En este caso pueden ser de 0 a 14 años, de 15 a 64, de 65 en adelante. Dependiendo de la información que se vaya a tratar, pues el intervalo en estos grupos de edad pues va a variar. Como ejemplo aquí les puse una gráfica que es también del CONAPO, en el que se tiene las tasas de mortalidad para grandes grupos de edad de 1990 hasta 2050, y dentro de la cual pues los grupos de edad son de 0 a 14 años, de 15 a 59 y de 60 o más años. Entonces esos grupos de edad pues pueden variar. El segundo de los apartados que nosotros tenemos pues es la población en edad de trabajar, y esa edad productiva viene siendo de los 15 a los 64 años. Y precisamente esta imagen que tenemos pues es la que aparece en la propia infografía. Entonces, para que tengan ese intervalo de edad y puedan trabajar con él. Y el último de los apartados es qué factores demográficos alteran el crecimiento de la población. Si nosotros hablamos en sentido estricto sobre el crecimiento, pues van a ser 2 factores, que vienen siendo los nacimientos y los inmigrantes que vienen de otro país y se establecen en territorio, que se quedan acá en territorio mexicano. Eso sería estrictamente, pero en un sentido más amplio, el tema del crecimiento poblacional no solo va a contemplar el crecimiento en sí mismo, sino también que contempla el crecimiento negativo, que viene siendo el decrecimiento. Y precisamente lo que vienen siendo las defunciones y el tema de la emigración, pues vienen a influir en lo que viene siendo el decrecimiento de la población. Bueno, una vez que nosotros ya hayamos elegido alguno de estos 3 apartados, que están aquí, entonces nosotros tenemos que pasar a hacer una reflexión. Y pues reflexionar no es otra cosa que pensar y considerar un asunto con atención y bastante detenimiento, pues para formularnos una opinión al respecto. Y la pregunta central es: ¿qué impacto tienen esos datos para el país y para la sociedad a futuro? Esa va a ser la idea central que tenemos que manejar junto con los datos, ya sea cualquiera de los 3 apartados. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer este trabajo? Pues nosotros vamos a hacer un análisis, una reflexión, vamos a elaborar un documento en Word que posteriormente lo vamos a convertir en formato PDF para poder subirlo, para poder cargarlo a la plataforma y se le puede evaluar. Respecto de la extensión, este trabajo pues debe de tener un mínimo de 2 cuartillas, un máximo de 4. Debe contar con una portada y mínimo pues 2 referencias complementarias que reflexionen o aporten mayor información sobre nuestra temática. El tema de la extensión, la portada y las referencias pues no van a incluirse en el contenido. Es decir, por ejemplo, si nuestro trabajo tiene 3 cuartillas de puro contenido, de pura información, de puro
escrito, pues va a anexársele otra que va a ser la portada, ya serían 4, y otra hoja de referencias, y ya serían 5. Pero en sí lo que estamos contando son las hojas de contenido. Por eso deben de ser mínimo 2 cuartillas y máximo 4. Y la portada y las referencias, pues eso va a ser, tiene que llevarlo, obviamente, pero no se va a contar como contenido, como extensión. ¿Y qué características adicionales debemos de considerar? Esas características pues son los puntos valorativos que la misma plataforma nos está diciendo que tenemos que considerar. Tenemos que en nuestra reflexión establecer relaciones causa-efecto, relaciones causales entre las problemáticas y los elementos con los que se vayan a relacionar, con el impacto que va a tener a futuro, que nosotros vamos a estudiar y tratar de establecer. Y también vamos a realizar una propuesta, por lo menos, que sea concreta en el sentido de vislumbrar cómo se va a disminuir o enfrentar las problemáticas que nosotros vayamos a encontrar o sus causas. Y pues otro de los importantes aspectos que deben de considerar pues es que su información vaya ordenada, que se utilice el formato APA para realizar la cita de las referencias. En este caso pues no vamos a hablar sobre ese formato, yo creo que en anteriores materias pues ya lo han realizado. Igual si tuvieran algún tipo de duda pues pudieran buscarlo en la web, y independientemente si es que todavía prevaleciera la duda, pues estamos aquí para apoyarles. El día viernes voy a estar apoyando, recibiendo las dudas que tengan, para que ese mismo día pues puedan subir su trabajo, cargarlo a la plataforma. También es importante que se sigan las reglas ortográficas y de gramática. Cuiden mucho, por favor, el tema de los acentos, las comas, el uso de las palabras, la extensión de sus propios párrafos. Todo eso también cuenta para su trabajo, para la calificación más bien de su trabajo. Y por último, aquí en la pantalla nosotros, les doy una serie de ideas que ustedes pudieran pues desarrollar en su trabajo, en su análisis y reflexión. Son algunas ideas que ustedes pudieran pues por ahí abundar o partir, para que ustedes pues tengan un poco la idea de qué pudieran tratar en cada uno de esos temas, dependiendo del tema que pues ustedes elijan.